Veamos un caso particular de rectas. Las rectas que son paralelas a los ejes. Tenemos dos situaciones. Rectas que serán paralelas al eje X y rectas que serán paralelas al eje Y. Observa el dibujo y ve que cuando son paralelas al eje X, todas ellas son rectas horizontales. Esas rectas tienen de ecuación y igual a un número. En concreto, la recta roja tendrá como ecuación y igual a 5, la recta verde y igual a 2 y la recta morada y igual a menos 4. En cada una de esas ecuaciones, sus puntos tendrán un valor en la ordenada X y el valor correspondiente a la ecuación en la ordenada Y. Observa la recta roja. Yo tengo que, por ejemplo, este valor, si yo tuviese aquí el 2, este punto tiene de coordenadas 2, 5. Sin embargo, si yo me voy al menos 3, este punto tendrá de coordenadas menos 3, 5. Todas ellas cumplen, todos esos puntos, que su coordenada X va variando, mientras que su coordenada Y corresponde al valor de la ecuación. Además, podemos observar que el vector director de todas esas rectas es el 1, 0 o cualquier otro vector proporcional. Observa que a este vector, al vector 1, 0, se le da por defecto la notación Y. Pasamos a ver las rectas paralelas al eje Y. Si observamos aquí, todas ellas son rectas verticales. Su ecuación X igual a un número. En los casos particulares que ahí tenemos, la línea roja, la recta roja será X igual a menos 3, la recta verde será X igual a 4 y la recta morada será X igual a menos 6. Y vamos a observar que cumplen todos los puntos de esas rectas. Por ejemplo, en la recta verde, el punto que estoy señalando tendrá como coordenadas 4, 0. Si yo tuviese un 3, observo que ese punto tiene de coordenadas 4, 3. De igual manera, si yo me fuese hacia la parte negativa, por ejemplo, este punto tendría coordenadas 4, menos 5. Es decir, que observamos que en todos sus puntos la coordenada X corresponde al valor de su ecuación y lo que va variando es su coordenada Y. Además, para todas estas rectas, su vector director es el 0, 1, al que se le asigna por defecto la letra J. En particular, veamos cuáles son las ecuaciones de la recta que coincide con el eje X y de la recta que coincide con el eje Y. La recta que coincide con el eje X, que es esta que hemos marcado aquí en rojo, vemos que es una recta horizontal, por lo tanto su ecuación será Y igual a un valor. ¿Por qué valor está cruzando esta recta al eje Y? Está en la Y igual a 0. Por lo tanto, esa será su ecuación. Todos sus puntos tendrán la siguiente forma, será X sub 0, 0. El valor de la X irá variando, pero para todos ellos el valor de la Y será 0. Y su vector director, el vector Y, que es el 1, 0. ¿Qué ocurre con la ecuación del eje Y? Pues la recta que coincide con el eje Y es esta que hemos marcado en rojo, que observamos que es una recta vertical, por lo tanto su ecuación será X igual a un número. Solo hay que observar por dónde corta al eje X esa recta. Esa recta corta en el X igual a 0, pues esa será su ecuación. Todos sus puntos serán 0 y sub 0. Es decir, veremos que la coordenada X de todos sus puntos será 0, mientras que lo que variará será la coordenada Y. Y el vector director, al ser una recta vertical, es el vector J, 0, 1. Veamos ahora unos ejemplos donde aplicar lo que acabamos de ver. Yo estoy buscando una recta paralela al eje X, es decir, que va a ser una recta horizontal.
va a tener la forma y igual a un número. Va a pasar por el punto 3 menos 2. Por lo tanto, yo puedo pensar que mi recta pasa por el punto 3 menos 2 y que al ser una recta horizontal, su vector director es el vector 1, 0. Una vez que tengo esto, puedo aplicar la ecuación que yo considere, dado que no me pide ninguna en particular en el enunciado. Por ejemplo, voy a escribir la ecuación continua. X menos 3 partido 1 es igual a y más 2 partido 0. Que yo obtenga aquí un 0 me está diciendo que es una recta especial, dado que no se puede dividir entre 0. Pero a la hora de resolver nuestra ecuación nos sirve. Podemos hacer la multiplicación en cruz y obtendríamos de esta manera que y más 2 es igual a 0. Es decir, que y es igual a menos 2. Si dejamos esto estaríamos dando la general y si damos la y despejada estaríamos dando la explícita. Si partimos de esta información, que es una recta horizontal, que su ecuación va a ser y igual a un número y que pasa por el punto 3 menos 2, hemos visto antes que todos los puntos de la recta cumplen que son x sub 0 y un número. Ese número, la ordenada de la y, es el mismo número que me define la ecuación. Por lo tanto, en este caso ya sé directamente y no necesito hacer nada más con toda esta información que la y que estoy buscando es la recta y igual a menos 2. Y observa que llegamos a lo mismo sin necesidad de plantear la ecuación continua, ni pensar el punto, ni pensar el vector director. Resolver esta ecuación todavía es más fácil si lo hacemos gráficamente. Al decirme que mi recta pasa por el punto 3 menos 2, al dibujarlo y saber que estoy buscando una recta paralela al eje X, es decir, una recta horizontal que pasa por ese punto, mi solución será esta. Y directamente observo que y es igual a menos 2. Veamos el siguiente ejercicio. Nos piden ahora una recta R paralela al eje Y. Es decir, va a ser una recta vertical. Dado que va a ser una recta vertical, su ecuación va a ser x igual a un número. Su vector director va a ser el vector 0, 1. Y ahora nos dice que esa recta que estamos buscando corta a la recta S de ecuación x menos 2y más 4 igual a 0 por el punto de ordenada y igual a menos 2. Es decir, que este punto, su coordenada x no la conozco, pero sí sé que su coordenada y va a ser menos 2. Este punto es el punto de intersección de R y S. Dado que el punto pertenece tanto a la recta R como a la recta S, yo sustituyendo el valor de la y en la ecuación de la S puedo hallar el valor de la x correspondiente al punto. Es decir, si la y tiene que valer menos 2, yo puedo sacar entonces cuál es el valor de la x para ese punto. Es decir, que se tiene que cumplir que x menos 2 por menos 2 más 4 tiene que ser 0. De aquí obtengo que x es menos 8. Es decir, que el punto de intersección es el punto menos 8 menos 2. De esta manera, la información que tengo de mi ecuación R es que pasa por el punto menos 8 menos 2 y que su vector director es el 0, 1. Con esto puedo escribir la ecuación continua, por ejemplo, x más 8 partido 0 es igual a y más 2 partido 1, teniendo en cuenta que esta no es una ecuación buena para dejarla como solución, dado que aparece el 0, pero sí que nos ayuda a la hora de hacer los productos cruzados. Y entonces obtenemos que x más 8 es igual a 0, es decir, que x es igual a menos 8. Hagamos la siguiente observación. Yo sé que la recta que estoy buscando tiene de ecuación x igual a un número. Sé, porque lo hemos calculado, que pasa por el punto menos 8 menos 2. Y también sé que todos los puntos de esa recta cumplen, que su coordenada y va variando,
mientras que su coordenada x coincide con el valor de su ecuación, siendo la y la que va modificándose. Por lo tanto, dado que el punto P pertenece a la recta, con esta información sé que la ecuación de mi recta será x igual a menos 8. Observa que de una forma u otra obtenemos lo mismo. En este caso, resolverlo gráficamente una vez que tenemos el punto por el que pasa, vuelve a ser muy sencillo. Hemos visto que nuestra recta pasa por el punto menos 8 menos 2 y que además es paralela al eje Y, por lo tanto tiene que ser vertical. Bueno, pues observamos que esa es la recta vertical, x igual a menos 8. Ahora intenta tú estos dos ejercicios. Dale pausa al vídeo y comprueba las soluciones.